Voy a esperar un poco mientras llega la mayoría, porque aquí con el Keynote me tengo que estar saliendo para poder admitirlos. La otra es que ya no admitamos a nadie, pero bueno. Muy bien. Bueno, ya vieron que el examen no necesitaban más de 30 minutos. Espero que... Sí, pero luego el examen calificaba mal. ¿Cómo? Luego el examen calificaba mal. ¿Por qué? Porque uno pone una respuesta y el examen te la pone mal. Hablamos de eso. Bueno, pero estaba bien fácil. Entonces ya era mucho Sí. que pusieran respuestas todas raras. No era rara, estaba bien. No, es concreto lo que les pidan. Bueno, entonces vamos a iniciar ya porque ya empezamos a llevarnos más tiempo. Me voy a ir un poco rápido, bueno, no muy rápido, pero cualquier cosa que no entiendan me la preguntan para poder avanzar más rápido. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, niños. Ay. Mm. ¿Dónde está esto? Tienes- Bueno, entonces, déjenme ver dónde nos quedamos. En En inmunovigilancia. inmunovigilancia. En angiogénesis, ¿no? No, en inmunovigilancia. Ah, ok. Ya habíamos visto inflamación y... En esto, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, entonces vamos a... Déjenme admitir a alguien más y ya. Vamos a hacer un poquito más grande. Ush. De la tienda. ¿Mi mamá? Bueno, vamos a iniciar ya que dejen de llegar. Ya perdimos mucho tiempo. Muy bien. Bueno, entonces habíamos dicho que la inmunovigilancia había sido propuesta por Burnett, quien fue quien propuso la teoría de la selección clonal. Entonces la inmunovigilancia consiste en que hay células del sistema inmunológico que van a detectar cualquier cambio en la forma, en la morfología, en la función de las células, y si estas no son eliminadas por la apoptosis, las van a eliminar estas células inmunológicas. Entonces, la inmunovigilancia decía que el sistema inmunológico era capaz de detectar y destruir a todas las células transformadas, ¿no? Y entonces,
como esto era un poco difícil de entender, ya que se seguían presentando pues cáncer, ¿no? Y cada vez había más. Esa teoría estuvo por ahí de los 60s. Entonces la inmunovigilancia como que cayó en descredibilidad, no había credibilidad para ella y se fue abandonando poco a poco. Sin embargo, a partir del 2005, 2006, se retomó nuevamente esto, cuando se empezó a ver que muchos de los pacientes con enfermedades inmunosupresivas, como por ejemplo los pacientes con SIDA, lo que les sucedía a los pacientes con SIDA era que desarrollaban tumores asociados a la enfermedad, ¿no? Tumores raros. Entonces ahí volvió a tomar interés lo que es la inmunovigilancia y se empezó a estudiar a fondo qué interacciones tenía el sistema inmunológico con las células tumorales. Bueno, entonces se sabe los mecanismos o se habían intuido los mecanismos normales con los que son destruidas las células raras, ¿no? Que están alteradas ya sea por cambios en las proteínas de superficie o por infecciones virales que son oncogénicas. Entonces, se supone que los tumores expresan diferentes tipos de antígenos en el MHC clase 1 y entonces de esta forma el sistema inmunológico a través del TCR de los linfocitos pues los destruye, ¿no? Los mecanismos efectores estaban principalmente enfocados en las células inmunes innatas como las células NK. Entonces por eso se les puso el nombre de células NK, porque sin una exposición previa rápidamente reconocen cambios en las células y entonces las matan, ¿no? No importa el tipo celular que sea, incluso puede ser un macrófago o cualquier otro tipo de célula que tenga un cambio, entonces las NKs los destruían, ¿no? Por diferentes métodos, como vimos ya en el curso, ¿no? Lo que es la citotoxicidad directa y lo que es el... A ver. Bueno, la citotoxicidad directa, la citotoxicidad mediada por anticuerpos y la destrucción también por los macrófagos activados, ¿no? Bueno, después de ver todos los mecanismos de destrucción, pues de todas maneras seguía la incógnita de cómo es que el sistema inmunológico permitía que hubiera todavía el desarrollo de tumores, ¿no? Entonces, al estudiar qué era lo que estaba sucediendo aquí, se encontró un fenómeno que se conoce como inmunoedición. Entonces, la inmunoedición, como ustedes saben, la palabra edición significa modificar, ¿no? Entonces, cuando hacen la edición de una película, pues graban 6 meses de la película y después van seleccionando las mejores partes, las van uniendo, las van cambiando tomas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la edición de algo, modificarlo, mejorarlo. Entonces, curiosamente, la inmunoedición significa que el sistema inmunológico empieza a interaccionar con el cáncer, ¿no? Y al principio le va a dar protección al hospedero, pero al mismo tiempo va a empezar a darle forma o a esculpir el tumor de una manera tal que el tumor es obligado a evolucionar. De esa manera, al estudiar este fenómeno y ver qué interacciones hay entre las células inmunes con las células tumorales,
se empezaron a establecer las bases para las inmunoterapias individualizadas, que son las que se están trabajando a la fecha, ¿no? Entonces, el principio de inmunoedición es muy importante y vamos a ver los pasos. Si cuando terminemos de verlos, que son rápido, no entienden bien, me dicen para explicárselos en pizarrón, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué consiste la inmunoedición? La inmunoedición va a tener diferentes fases y en esas fases, pues, el sistema va a ir formando al tumor, ¿no? Entonces, ¿cómo lo va a formar? Va a utilizar sus mecanismos innatos y adaptativos. Entonces, efectivamente, las células tumorales son reconocidas en su inicio por el sistema inmunológico. Ahora, si recordamos, el tumor es heterogéneo, o sea, empieza a ser homogéneo porque empieza una clona o un grupo de células que son transformadas y esas células en ese momento son más o menos homogéneas todas genéticamente hablando y fenotípicamente, ¿no? Entonces, conforme empiezan a acumularse mutaciones, empiezan a generarse nuevas clonas de estas células tumorales iniciales que empiezan a tener características distintas. Conforme avanza el tumor se vuelve más heterogéneo, es decir, más clonas distintas que se diferenciaron de la clona inicial. Entonces empieza la fase de eliminación. Entonces las células transformadas van a empezar a ser atacadas por el sistema inmunológico y las que logran sobrevivir se van a mantener en una fase latente. Es decir, lograron evadir la primera respuesta del sistema inmunológico y entonces a esa fase se le va a llamar equilibrio porque la destrucción que hicieron de ellas, las células del sistema inmunológico, dejaron a las más resistentes, a las que logran soportar el ataque del sistema inmunológico. Entonces se quedan latentes y esta fase por eso se le conoce como equilibrio, ¿no? En ese momento, por ejemplo, en esta imagen que están viendo, arriba pues dice células normales, ¿no? Están luego en color como color rosa o no sé qué color es ese. Están las células transformadas, ¿no? Y rodeadas por todas las células citotóxicas, como los CD8, ¿no? Están las células dendríticas estimulando para la producción de otro tipo de células que se llaman células NK, llegan las TH1, etcétera, y todos están matando al tumor, ¿no? A la derecha, abajo, donde dice inmunidad del tumor, como ven, hay un triangulito con una barra que está diciendo que el equilibrio está inclinado, la balanza está inclinada a favor del sistema inmunológico. Quiere decir que el sistema inmunológico está logrando detener al... Déjenme ver quién más quiere entrar. Que el sistema inmunológico está ganando la batalla, ¿no? Y casi eliminó al tumor. La segunda fase es la fase de equilibrio. Entonces, la fase de equilibrio es cuando el tumor, por la presión del sistema inmunológico, va evolucionando y entonces obliga a que las células que quedaron en un estado de letargo, por decirlo de alguna manera, empiecen a tener cambios genéticos y epigenéticos, es decir, aunque es un letargo aparente, de todas maneras se empiezan a multiplicar, se continúan multiplicando, aunque de una manera más lenta, y van teniendo cambios. Al mismo tiempo, esos cambios se mantienen porque el sistema inmunológico sigue presionando sobre las células y entonces hay una selección, le podríamos llamar positiva, hacia las células que logran evadir la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, ¿cómo la logran evadir? Pues empiezan a volverse invisibles al sistema inmunológico porque esos cambios genéticos y epigenéticos lo que van a hacer es que su morfología
deje de expresar proteínas que sean reconocidas como extrañas. Entonces el sistema sigue eliminando a las células que no logran hacer esto y las que sí lo logran son las que van quedando y empiezan a multiplicarse. Entonces empieza a aparecer variantes celulares que van resistiendo el reconocimiento inmune, o sea, van volviéndose invisibles porque ya no presentan antígenos extraños en su superficie, entonces el sistema inmunológico ya no puede destruirlas. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que estas células cancerosas lo que van a empezar a evolucionar es ahora a producir inmunosupresión. Empieza por diferentes mecanismos, por ejemplo, PDL1 es un ligando para una molécula que tienen las células inmunes que se llama PDL, y, perdón, PD1, y entonces cuando PD1 se une con PDL1 de las células tumorales, suponiendo que se acercan a tratar de destruirlas por citotoxicidad, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Pues son inducidas a la apoptosis. Entonces, por ejemplo, si llega una célula NK y se le acerca a una célula tumoral, la célula tumoral está expresando el ligando 1 para PD, que es PDL1, y la célula NK tiene PD1, y entonces cuando se unen los dos, entra en apoptosis la NK, ¿no? Y entonces esto hace que el tumor, aparte de ser invisible, ahora también puede inducir inmunosupresión a todas las células que se le acerquen. Entonces, aquí se vuelve un equilibrio entre el crecimiento y desarrollo de células resistentes y lo que es la inmunidad antitumoral, ¿no? Entonces, empieza esa fase que nos va a traer un estado donde el tumor equilibra fuerzas con el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el sistema adaptativo va a ser indispensable para lograr este equilibrio, que se va a manifestar como un tumor estable, por decirlo de alguna manera, que muchas veces los tumores que se diagnostican o que diagnosticamos es porque precisamente están en esta fase, ¿no? Está una fase de equilibrio donde están las diferentes tipos de citocinas, las inmunosupresoras como la interleucina 10, están en equilibrio con las citocinas que son proinflamatorias. Entonces, lo que a veces hacemos con la quimioterapia es romper este equilibrio. Por eso a veces digo, la mayoría se la juegan, ¿no? En medicina, en oncología, porque rompen este equilibrio, ¿no? Entonces es muy difícil decidir qué es lo que se tiene que hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces aquí ven cómo las células se vuelven insensibles, por decirlo así, al efecto del sistema inmunológico, ¿no? Entonces es la fase de equilibrio donde están todas equilibrando fuerzas, ¿no? Finalmente, por la presión selectiva del sistema inmunológico, se llega a una tercera fase, que es la fase de escape, y la fase de escape es lo que veríamos en una manifestación clínica, ¿sí? Una persona queriendo. Sí, hasta aquí van bien. ¿Se entiende? Sí. Sí, pero rápido. Sí, pero ¿qué? ¿Voy muy rápido? Sí, va rápido. Bueno, pues es que es rápido esto. Bueno, el sistema inmunológico, en la fase de escape, el problema aquí con la fase de escape, ¿no? Es que el tumor que había sido controlado por el sistema inmunológico
alcanza un punto en el cual ya no lo puede ver porque el tumor ha evolucionado para no expresar proteínas que lo delaten, ¿no? Entonces ya no es antigénico, está volviéndose inmunosupresor y además está atrayendo, y eso lo hace, lo vamos a ver más adelante, un poco más a detalle en la evolución del tumor. Lo que hacen los tumores es liberar quimiosinas. Entonces los tumores se empiezan a liberar quimiosinas y esas quimiosinas son específicas para células inmunosupresoras. Por ejemplo, empiezan a reclutar células T-Rex, empiezan a reclutar macrófagos M2 y entonces ese tipo de células lo que hacen es que cuando empiezan a infiltrar al tumor, empiezan a formar lo que es el estroma asociado al tumor. Entonces, si recordarán, habíamos hablado un poco del microambiente tumoral. Y el microambiente tumoral, pues tiene dos componentes, las células tumorales rodeadas por células no tumorales que forman lo que es el estroma asociado al tumor, o sea, tejido que va protegiendo al tumor y que está compuesto por muchos tipos celulares, ¿no? Fibroblastos y todas estas células que empieza a reclutar las células tumorales. Entonces, si te fijan, pues es increíble cómo una célula tumoral puede evolucionar tanto para escapar del sistema inmunológico como para empezar a reclutar células que le ayuden a sobrevivir, ¿no? Entonces, la resistencia la van adquiriendo porque entre las células que llegan, de los más importantes están los macrófagos M2, que se les conoce como macrófagos asociados al tumor, porque estos secretan factores de crecimiento, factores angiogénicos, que lo que hacen es aumentar la velocidad de multiplicación del tumor y además lo que van a hacer es generar la neovascularización. Y algo bien importante que vamos a ver después es que secretan muchas citocinas proinflamatorias también. Entonces, ¿para qué nos sirven las citocinas proinflamatorias? Porque un tumor quiere que se inflame el tejido, ¿no? Los cánceres inflamatorios, por ejemplo, tanto en seres humanos como en perros, el cáncer de glándula mamaria, el más agresivo, es el que se conoce como cáncer inflamatorio, porque hay varios tipos de cáncer de glándula mamaria, ¿no? Y unos son muchísimo más agresivos, no expresan prácticamente receptores que puedan ser atacados por fármacos, ¿no? Entonces, ese tipo de tumores se les conoce como cánceres inflamatorios, porque entre más inflamado esté un tejido cancerígeno, más agresivo es, ¿no? Una cosa irónica, pues se supone que la inflamación es para contener y destruir, ¿no? Bueno, aquí pueden ver la fase de escape. Entonces, en el esquema, aunque se vea así un desastre, ¿no? Lo que estamos viendo arriba en azul, pues son tejidos sanos. En rosa, lo que están viendo ustedes son las células ya transformadas que están siendo la barrera, por decirlo así, entre el sistema inmunológico y el tumor. Y lo que están haciendo es expresar muchas moléculas que son antiinflamatorias, que son inmunosupresivas. Están secretando muchos factores, como los factores arriba a la derecha, factores que son inflamatorios, como la interleucina 1, la 6. Están produciendo factores de crecimiento vascular endotelial, que quiere decir que están ayudándose ellas mismas a neovascularizar todo el tumor. Y por otro lado, si se fijan en el lado izquierdo, están secretando interleucina 10, TGF-beta, prostaglandina C2, que todas ellas son inmunosupresoras, ¿sí? Lo que están haciendo es, por un lado, atraer células, ¿no? Por eso son proinflamatorias, porque están atrayendo muchas células del sistema inmunológico, y cuando esas células llegan intentando destruir
al tumor, pues se encuentran con una barrera que son las citocinas antiinflamatorias, y si se fijan en gris están las células T reguladoras, que lo que hacen es inhibir a las células como las CD8 que están ahí en morado, no sé qué color es ese, como lila, y hay unas células muy poderosas que se llaman células madre mesenquimales. Entonces, estas células madre mesenquimales son potentes células inmunosupresoras. Todos los tejidos de los organismos, por lo menos de los vertebrados, tienen estas células madre mesenquimales porque ellas son capaces de diferenciarse en prácticamente todo tipo de células, o sea, en una célula muscular, en un fibroblasto, etcétera. Pero cuando están en estado inmaduro, como tal, lo que hacen es secretar muchos factores que son inhibidores del sistema inmunológico, son potentes inmunosupresoras. Entonces van anulando todas las citocinas que están secretando los CD4, las NK, ¿no? Y de esta manera el tumor llega a la fase de escape, ¿no? Que es cuando se manifiesta la enfermedad clínica. Entonces, si ustedes hacen una biopsia de un tumor y está todo infiltrado de mononucleares, porque si se fijan en la imagen, la mayoría son células mononucleares, o sea, son células dendríticas, ahí está el macrófago M2 como en color gris también, pero otro tono de gris. Y todo esto lo que está haciendo es mantener ese estado antiinflamatorio, inmunosupresivo, inflamatorio, o sea, están mezcladas las dos cosas, ¿no? Y este pronóstico, cuando uno lo ve en una biopsia, no sabe si es bueno o malo que esté lleno de células mononucleares. ¿Por qué no sabemos? Porque no vemos el fenotipo de las células. Entonces, ustedes nada más ven un tumor infiltrado por mononucleares y no van a saber si la respuesta es destrucción del tumor o la respuesta es protección del tumor. ¿Cómo lo pueden saber? Pues con la técnica de inmunohistoquímica. Entonces, con inmunohistoquímica, ahí sí van a saber si las principales células que están ahí son T-Rex. Si son T-Rex, significa que el pronóstico es malo para el paciente, porque ese tumor está bien protegido. Pero si la mayoría son CD8, entonces el pronóstico es bueno, porque las células citotóxicas están siendo mayoría y van a poder controlar al tumor, o por lo menos eso esperaríamos, ¿no? Bueno, hasta aquí sí entendieron las fases de la inmunoedición. Quien no haya entendido, con toda confianza, porque esto es muy importante, la inmunoedición es lo que determina que un paciente se muera o desarrolle más bien la enfermedad clínica y obviamente se muera, o que un paciente mantenga un tumor a raya o incluso lo logre eliminar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿todos entendieron bien la inmunoedición? Todo bien. Sí. Muy bien. Bueno, me alegra que sean tan listos. Gracias. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Entonces, si se fijan, el sistema inmunológico realmente lo que sucedió en ese microambiente es lo que sucede en la naturaleza, ¿no? O sea, si nosotros vemos una presa y un depredador, vamos a suponer que el sistema inmunológico es el depredador, lo que está haciendo es que al atacar el tumor, en realidad lo que está haciendo es seleccionar a las células o presionar y seleccionar a las células para que éstas se vayan adaptando. Las que no se adaptan pues son destruidas por el sistema inmune, como en el caso de los animales, las presas que no se adaptan, que no son las más veloces o que saben pasar desapercibidas, pues son son consumidas, ¿no? Cazadas y consumidas. En este caso es algo parecido, las que no se adaptan pues son identificadas por el sistema inmunológico y destruidas, ¿no? Y las que se adaptan pues son las que van transmitiendo su material genético y sus mutaciones a su descendencia, y a su vez su descendencia sigue evolucionando, ¿no? Bajo la presión. Cuando se hace quimioterapia, sucede algo semejante. Cuando aplican la quimioterapia, lo que están haciendo con la quimio es destruir a todas las células sensibles, ¿no? Y entonces, las células que no son sensibles
o que son expuestas a cantidades muy pequeñas de los fármacos, evolucionan para que su progenie sea resistente a los fármacos. Y después vamos a ver que hay muchas formas de que un tumor desarrolle mecanismos para ser resistentes a la terapia, ¿no? Bueno, entonces la quimioterapia también hace una edición, ahí sería como una quimioedición. Lo que hace también es seleccionar a las células que son resistentes a los fármacos y destruir a todas aquellas que son débiles, ¿no? Entonces, por eso la historia es que aplican quimio. Algunas personas pues, no responden muy poco y después se mueren, igual nuestros pacientes veterinarios. Y hay otros que responden aparentemente muy bien, pero al cabo de varios años, algunos son muchos años, por ejemplo, el cáncer de seno en las mujeres puede pasar hasta 12 años y vuelve a haber una recaída. Esa recaída es porque quedaron lo que se le conoce como células residuales. Y estas células residuales entran en un programa que vamos a ver después que se llama células dormidas. Y esas células no expresan nada ni se multiplican y solamente están esperando el momento oportuno donde hay estímulos para que vuelvan a crecer, ¿no? Pero ahí ya se seleccionaron tanto por el sistema inmune como por la quimio, y por eso cuando resurgen, Por eso son bien agresivos, no las recaídas. así es, entonces cuando resurgen ya no son sensibles ni al sistema inmune normal, ni son sensibles a la quimioterapia, ¿no? Se tiene que modificar todo el protocolo y por lo general crecen más rápido, por lo general pues ya son en zonas metastásicas, o sea, lejos del tejido de origen, y por eso pues hay el fallecimiento, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo suceden los pasos para que un tumor empiece a ser maligno y sobre todo vaya a lograr el punto clave que es la metástasis, ¿no? Bueno, punto clave de la mortalidad, que es la metástasis. Entonces, el 90% de las muertes por cáncer en pacientes veterinarios y humanos está asociado a la metástasis, ¿no? Entonces, cuando hay metástasis, las probabilidades de sobrevivencia son muy bajas porque el tumor que migró a otro sitio, que le conocen como crecimiento ectópico, es muy distinto al tumor primario y aparte es muy resistente. Los que escaparon fueron los más resistentes, las clonas más resistentes. Entonces, por eso el pronóstico es malo cuando hay metástasis y por eso una de las misiones de la oncología es evitar la metástasis, ¿no? Si detectan el tumor a tiempo, es evitar que haya metástasis, ¿no? Entonces, lo primero que va a suceder, pues, es la invasión de la membrana basal. A esto se le conoce como invasión local o cáncer in situ, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Pues va a haber pérdida de la adhesión. Las células tumorales se empiezan a separar de las células adyacentes sanas porque dejan de expresar moléculas de adhesión como las caderinas, ¿no? Entonces, se empiezan a destrabar de su anclaje celular. Entonces está la lámina de la membrana basal y está la matriz extracelular y ahí están ancladas las células por las caderinas, ¿no? Por otro tipo de moléculas. Entonces primero se empiezan a separar entre ellas. Ya una vez que se separaron, empiezan a producir proteasas y con esas proteasas van digiriendo la colágena y entonces empiezan a degradar la membrana basal, ¿no? Entonces, como les decía, pues son células que son tremendamente inteligentes, les podríamos llamar de alguna manera, ¿no? Porque al momento en que se van transformando, empiezan a liberar las enzimas y empiezan a cortar la membrana basal, ¿no? Por eso cuando se hace una histopatología para saber, entre muchas cosas, para ver la malignidad, lo que se ve es precisamente la ruptura de la membrana basal. Entonces, si hay ruptura de la membrana basal, quiere decir que ya hay una invasión al tejido adyacente, y aunque todavía es un carcinoma in situ, ya es potencialmente muy peligroso porque de ahí va a suceder una migración. Entonces, la migración es que las células se empiezan a transformar, empiezan a aumentar la expresión de moléculas adhesinas y empiezan a unirse a la matriz extracelular, ¿no? Bueno, entonces como se va a acabar el tiempo,
Vamos a dar una pausa de 10 minutos y ahorita regresamos para continuar con esta parte de la invasión, ¿no? Bueno, si tienen dudas, pregúntenme en cuanto regresemos, por favor. Revísenlo bien para que luego no haya problemas, ¿vale? Bueno, entonces voy a desactivarlo y nos vemos en 10 minutos. Bueno, ¿Sí? ¿es motilidad o motilidad? Motilidad. Ah, bueno. ¿Sí? Es motilidad.